Hola Internet y bienvenidos a la sección de noticias de Cars and Craft. Seguro estarán enterados que en la VJam de febrero de 2017 se reveló la nueva mecánica de invocación junto con nuevas reglas para Yu-Gi-Oh! Hoy les traemos una explicación en detalle de los aspectos revelados hasta el momento. 1. Monstruos Link. Los monstruos Link se ubican inicialmente en el extra deck. Para llamarlos, tienen que enviar al cementerio una cantidad de materiales que satisfaga las dos condiciones del monstruo, es decir, su cantidad de enlaces de monstruo y sus materiales mínimos. Los monstruos Link tienen ataque pero no tienen defensa, sino un valor de enlace, y no pueden ser colocados en posición de defensa ni defensa boca abajo, ya que no poseen dicho valor, lo que significa efectos de cartas que afecten la posición de un monstruo no surtirán efecto en los monstruos Link, ya que solo tienen una posición. Revisemos un monstruo Link para explicar su requerimiento de invocación al detalle. Decad Docker es un monstruo enlace 3, que significa cada monstruo que usemos como material para su invocación nos cuenta como un enlace. En este caso, usaremos 3 monstruos para cumplir la condición de enlace 3. 1, 2 y 3. Luego de cumplir con la condición de enlace, revisemos su segunda condición de invocación. En este caso, señala 2 o más monstruos de efecto. Entonces, ¿se puede invocar con menos materiales? Exacto, ya que si bien señala primeramente que necesita enlace 3, este enlace se puede cumplir con un monstruo Link de efecto con enlace 2 y un monstruo efecto común. A esto lo llamaremos coloquialmente condición de descuento, porque nos deja usar menos materiales que el número exacto de su enlace requerido para su invocación. Si en algún momento llegasen a ver un monstruo con enlace 6, no se asusten, ya que pueden invocarlo usando como descuento otros monstruos Link con enlace menor. Por ejemplo, 2 monstruos Link de enlace 3 o un monstruo Link de enlace 4 y 2 monstruos no Link. 2. Extra Monster Zone. A partir del lanzamiento de los primeros productos de Yu-Gi-Oh! Brains, se aplicarán las nuevas reglas y las zonas llamadas Extra Monster Zone. Existen 2 de ellas, ubicadas delante de la segunda y de la cuarta de las ahora llamadas zona principal de monstruo o Main Monster Zone en inglés. Una vez que una de las zonas es usada por un jugador, la otra automáticamente se vuelve del otro jugador. Lo peculiar de estas zonas es que ahora, cuando quieras invocar algún monstruo que inicie el duelo en el extra deck, solo podrás traerlos a esta zona. De modo que si tienes tu Extra Monster Zone llena, no podrás llamar más cartas desde el extra deck. Sin embargo, esta zona puede ser extendida usando los monstruos Link. Los marcadores de enlace que tienen los monstruos Link indican la dirección hacia las cuales se le compartirá la capacidad de aceptar monstruos del extra deck. Esta restricción no se aplicará si los monstruos nacidos del extra deck provienen de otro lado, por ejemplo del cementerio o del destierro. Mientras puedas usar esta zona única, no hay límite en lo que puedas hacer con ella, como Zodiacs con su mecánica de Exit sobre Exit, o Rankat con Utopia, o Windwitch con su Synchro sobre Synchro, o los Flashballs con su fusión sobre fusión. Recuerden que esto se aplica solamente a los monstruos que inician el duelo en el extra deck. Sus péndulos muertos podrán volver juntos como de costumbre. 3. Zona péndulo. La zona péndulo ahora será etérea, flotando como fantasmas sobre los extremos 1 y 5 de las zonas de magia y trampa. ¿Qué quiere decir esto? Podrás colocar como de costumbre tus 5 backrows. Sin embargo, si activas una de tus escalas, esta dejará de ser tratada como una zona de magia y trampa y pasará a ser tratada como zona péndulo.
Esta medida se tomó para reducir el impacto que tienen las mecánicas de revivir péndulo cada turno y tener 5 zonas de protección abiertas constantemente. Ahora, si quieres spamear péndulos, tendrás que conformarte con tener solo 3 backrows. Adaptándose. Algunos decks que dependen de invocar muchas cosas desde el extra deck en un solo turno se verán perjudicados. Sin embargo, aquí les traemos algunos tips para adaptarse. 1. Fíjense en los marcadores de enlace de su oponente. Si el oponente controla algún monstruo que les habilite a ustedes una zona extra de monstruo, como por ejemplo Decode Talker, úsenla primero. De este modo tendrán un monstruo poderoso en su campo en la Main Monster Zone y su zona extra estará habilitada para usar en el futuro. 2. Invoquen primero su propio Link y luego háganle error 404. Aprovechen que los monstruos Link les darán espacio de invocación. Pueden usarlos y cuando lleguen a su límite, maten a su propio monstruo con una remoción que les sea conveniente. Así tendrán su zona extra habilitada para completar sus combos. 3. Usen My Control o similares. Si el oponente tiene monstruos Link que les amplíe la zona extra en su Main Monster Zone, al tomar el control de estos, por más que no puedan usarlo para atacar, abrirán espacios de invocación para ustedes mismos. Eso es todo por hoy. Comenten cómo piensan adaptarse a estas nuevas reglas y qué opinan sobre la mecánica de Link. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, dale me gusta, deja un comentario, comparte este video y suscríbete. Recuerda presionar la campana al lado del botón de suscripción para estar al tanto de los videos de este canal. Hasta pronto y good drop.